Ok. Bien, como les decía, estábamos en el tema de clasificadores. Resumiendo un poquito, nosotros partimos con datos que limpiamos. Después de esos datos, hacíamos una exploración de los datos donde hacíamos muchas gráficas en particular y tratar de hacer visualizaciones de alguna manera, usando todo, digamos, algunos tipos de herramientas como Boxplot, como diagrama de dispersión, como diagrama de violín, curvas, etcétera, etcétera, para hacer una exploración de los datos. Después de eso empezamos a modelar los datos y el primer modelo fue regresión lineal. Para ocupar regresión lineal requiero que la variable dependiente sea una variable de tipo continua y después pasamos a los clasificadores y el primer clasificador que estudiamos fue regresión logística y en este caso la variable dependiente es una variable binaria, es decir, para poder ocupar el regresión logística uno requiere de una variable que permita tomar una decisión de tipo sí o no, 0 o 1, enfermo, no enfermo, maligno, benigno, malo, bueno, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de cosas que se puede hacer con la regresión logística. Y en este caso, a diferencia de predecir directamente la variable dependiente, lo que predecimos es la probabilidad condicional de que ocurra el evento sí, dado que tenemos una observación específica. Esa es más o menos la idea de la regresión logística. Para poder saber si un clasificador es bueno o no, introdujimos una serie de métricas que tienen que ver con la especificidad, la sensibilidad, la exactitud, etcétera, para poder determinar si un clasificador es bueno. Ahí aparece el concepto de matriz de confusión y en particular contamos con los true positive, los true negative, los falsos positivos, los falsos negativos, etcétera, para poder construir estas métricas. Una métrica adicional que vimos en la última clase se llama la curva ROC, que permite hacer una gráfica de falsos positive rate versus true positive rate, cambiando el umbral. Eso nos permite también decir que el clasificador es sensible o no al umbral que nosotros decidamos para determinar una clase o la otra. Por lo general, si no hay nada que digamos que dicho al respecto, uno toma la probabilidad de mayor a 0,5 del caso éxito como, digamos, la probabilidad para poder darle a una etiqueta a una observación. Entonces, repito, nosotros capturamos las probabilidades condicionales de una observación dada, de ser observación éxito, dado que nosotros tenemos ciertas características en la fila, digamos, cada fila es una observación. Dado ese conjunto de valores que tienen las variables, podemos identificar la probabilidad. Y si esa probabilidad es mayor a cierto umbral, que por defecto tomamos 0,5, entonces decimos que tenemos ese valor. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es ir un poquito más allá. Ahora, ¿qué tal si la variable dependiente no es una variable de tipo binaria? Es decir, no son únicamente 0 y 1, sino que además puede tomar un conjunto de valores. En particular, puede tomar, digamos, un conjunto finito n de etiquetas y queremos clasificar las etiquetas de alguna manera, digamos. Ahora no solamente es binario. En ese caso no puedo ocupar el método que estábamos ocupando, que es el método de, digamos, regresión logística, porque repito, solo funciona para el caso binario. ¿Qué pasa cuando yo tengo un caso donde tengo muchas etiquetas, digamos, n etiquetas, no infinitas? No puedo tener infinitas porque si no tiene una variable continua. No es cierto, pero bueno, disculpen, no infinitas etiquetas, es un número finito, cuantificable de etiquetas. En ese caso yo puedo ocupar otro método. Y el primer método que vamos a trabajar hoy para ver este caso multilabel o multietiqueta se llama método de naive Bayes o Bayes ingenuo, que también tiene un nombre que se denomina también, o sea, indistintamente se le denomina análisis de discriminante lineal, o LDA por sus siglas en inglés, Linear Discriminant Analysis. Entonces, vamos a empezar hoy con esa, probablemente hoy terminemos también, porque eso vamos a tratar de casi todas las veces que nos vamos a encontrar, vamos a hablar de un método nuevo y vamos a ir incrementando, repito, nuestra caja de herramientas. Entonces vamos a incrementar la caja de herramientas con un método nuevo que se llama Naive Bayes. Para partir de esto tengo para empezar a, digamos, explicar el tema, tengo que hablar de teoría de probabilidades. Y yo sé que ustedes son súper entendidos en teoría de probabilidades, espero que sí, ¿no? Me imagino. Y que se entienda. Vamos a partir con un ejercicio de probabilidades que voy a explicar y vamos a ir a construir a partir de ahí
el clasificador. Entonces voy a partir con la pizarra, voy a empezar a entrar en la pizarra, y cualquier cosa, como siempre, chicos, ustedes si tienen alguna pregunta, me interrumpen y me preguntan, no hay ningún problema en eso. Perdón, ¿dónde estará la pizarra? Ahora sí me perdí. Hay que ver si... Un segundo. ¿Dónde dejé la pizarra acá? Aquí está. Eso es. Ok. Vamos entonces a partir del ejercicio. Yo voy a desaparecer momentáneamente de la cámara para poder explicar mejor y para que no se me caiga el internet, que siempre lo digo, pero bueno, es para justo eso. Perdón, un segundito. Voy a cancelar aquí la... Ok. Bien. Tengo el siguiente ejercicio. Esta es una tabla que habitualmente se le denomina tabla de contingencia o algo parecido en teoría de probabilidades. Y la idea es la siguiente. Tengo dos variables. Una variable X que corresponde a responder a una pregunta de si reciclas o no regularmente. Las respuestas son sí o no. Y X puede tomar dos valores, sí o no. También tengo otra variable Y, que hay tres subgrupos dentro de esto que corresponden a las edades de 18 a 25, 25 a 35 y 35 a 45. Esos son los intervalos de edades que se están estudiando. Y lo que hacemos es, segundo, competir, ya, ok. Entonces, perdón, un segundito, ya, ok. La idea es que ahora yo tengo esta tabla y, por ejemplo, me imagino que ustedes puedan leer bien la tabla, que significa, por ejemplo, si yo tengo, en el caso de que sí reciclan, entre la edad de 18 y 25 hay 10 personas, entre la edad de 25 a 35, 30, por ejemplo, no reciclan entre 18 y 25, 90, y los 100 son las sumas, básicamente, de lo que ocurre en general. Entonces, una de las cosas que me gustaría como identificar y recordar un poquito de teoría de probabilidades son lo que se denominan las probabilidades condicionales, básicamente, ¿no? Entonces, partamos, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad condicional de que la variable X sea así, dado que el conjunto de edades que vamos a trabajar se encuentra entre 18 y 25. Por ejemplo, esa es la probabilidad. Yo quiero calcular la probabilidad condicional justamente de las personas que reciclan y que están en la edad de 18 y 25, una probabilidad condicional. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Bien, en principio, primero tengo que estar en el caso de que estoy entre 18 y 25 años. Esa es la condición. Entonces veo que estamos entre 18 y 25 acá, 18 y 25. Y vemos ¿cuál es la probabilidad de que tengo sí, dado que yo estoy en 18 y 25? Primero, caso favorable, acá son 10, ¿no? Y en total, ¿cuántas personas hay entre 18 y 25? Me fijo acá y ahí haría 100. Por lo tanto, esa probabilidad va a ser 0.1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama la probabilidad condicional de las personas que reciclan, dado que están entre 18 y 25. Imagínense que yo quiero calcular ahora la probabilidad de estar entre 18 y 25, dado que reciclo. ¿Cuál sería esa probabilidad? Justo al revés. Bueno, acá la condición es estar en sí. ¿Ok? La condición es estar en sí, quiere decir que tengo que estar en esta fila. ¿Cuántos reciclan? Bueno, en total son 105. Quiere decir que tengo 105 casos. ¿Y cuántos de esos 105 casos están entre 18 y 25? Aquí sería 10, ¿no? Entonces, nuestra probabilidad sería 10 partido por 105. Espero que se vaya entendiendo. Si tienen alguna duda, pregunten, chicos, porque puede complicarse algún poquitito, ¿no? En general. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia de estas probabilidades condicionales con la probabilidad, por ejemplo, de la intersección? ¿Qué tal si yo calculo la probabilidad de ser sí intersectado con la probabilidad de estar entre 18 y 25? Veamos la probabilidad, estas son las probabilidades condicionales y esta es la probabilidad de intersección. Así, acá tiene que estar en sí y adicionalmente tiene que cumplirse 18 y 25. Por lo tanto, estar en sí y 18 y 25 significa 10 casos arriba. Pero con respecto al total de todos los casos posibles, que son 300. Esa es la probabilidad en general que tengo para resolver el problema. Es decir, acá sería 1 partido por 30. Entonces, vean la diferencia que existe porque tiende a confundirse. He visto chicos que se equivocan en confundir la probabilidad condicional con la intercepción. Entonces, estas son las probabilidades calculadas.
Vamos a atender estas fórmulas un poquito más generales a partir de acá. Voy a suponer que este es evento, el evento sí lo voy a denominar evento A. Y el evento estar en 1825 lo voy a denominar B. Bien, esto implica, por ejemplo, que la probabilidad de A dado B, según lo que acabamos de calcular, es igual a 0.1. Eso es lo que decimos. Recuerden, este sería como la probabilidad de B dado A, y eso nos daría 10 partido por 105, que es lo que acabamos de calcular. ¿Bien? Y esta es la probabilidad que vamos a denominar probabilidad de la intersección de A con B. Probabilidad de intersección de A con B, que nos daría 1,3. Bien, de teoría de probabilidades, aparte de eso, también podemos hacer lo siguiente, algo que me faltó escribir. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad del evento A? Es decir, el evento sí reciclo. Bueno, para calcular eso, ¿cuántas personas reciclan en particular? Sí, el evento sí tiene 105 casos favorables. Es decir, sería 105 dividido por el número total de casos, que sería 300. Esa es la probabilidad de reciclar. ¿Y cuál es la probabilidad del evento B? Es decir, la probabilidad de estar entre 18 y 25. ¿Cuántas personas hay entre 18 y 25? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir cuántas pruebas? 18 y 25, ¿cómo se calcula la probabilidad del evento B? Es decir, de estar entre 18 y 25. ¿Alguna sugerencia para la fórmula? ¿Cuáles son los eventos favorables para 18 y 25? ¿Cuánto hay entre 18 y 25? Bueno, vemos acá que hay 100 personas en total que están entre 18 y 25. Esos son los eventos favorables. Y los eventos totales son 300. ¿Ok? Entonces sería más o menos, sería un tercio, quiere decir aproximadamente. Entonces ya tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad condicionada con B, B condicionado con A, y la intersección de A. Bueno, en teoría de probabilidad nosotros tenemos unas fórmulas que son interesantes, y es que nos dice que la probabilidad de A intersectado con B tiene que ser igual a la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B, o también puede ser igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. Comprobemos esto con nuestro ejercicio para ver si funciona, si efectivamente estamos ok. Mirando nuestro ejercicio nos tenemos acá que, un segundo, que la probabilidad de interceptado con B es 1 partido por 30. Es decir, de este lado tengo 1 partido por 30. Eso es lo que tendría. 1 partido por 30. Ya. Veamos acá en este caso. La probabilidad, por ejemplo, de A dado B. De A dado B es igual a ¿cuánto? A dado B, lo tengo arriba, es 1 partido por 10, ¿no? A dado B o 0.1. Vamos a dejarlo en fracciones para hacerlo mejor. 1 partido por 10. Pero la probabilidad de B son 100 partido por 300, o un tercio más que nada. Pongamos. Borremos acá si me deja. Ya. Sería por un tercio. Entonces, evidentemente se cumple. Esta igualdad se cumple. Veamos la otra para efectivamente estar convencido. La probabilidad de B dado A sería igual a 10 dividido por 105. Y la probabilidad de B sería 105, disculpe, por A, la probabilidad sería 105 dividido por 300. Es decir, cancelando esto con esto y cancelando un 0, nuevamente me queda la igualdad. Quiere decir que esto se cumple en general dentro de la teoría de las probabilidades. ¿Okay? Esa es una de la primera fórmula importante dentro de probabilidades que vamos a ver hoy, digamos. Bien, hay una segunda fórmula muy importante que viene de lo siguiente. Supongamos que omega sea el espacio de todos, el espacio de eventos que se llama, es decir, todos los eventos que estamos estudiando están contenidos dentro de omega, y hay un conjunto de subeventos o de eventos que satisfacen lo siguiente, tal que la unión de todos ellos, de todos esos eventos ahí, vamos a suponer que ahí es un conjunto de eventos, que va desde 1 hasta n, y la unión de todos ellos forma, o digamos de una forma, forma el conjunto de eventos. Y además la intersección entre ellos es cero. Es decir, la intersección de ellos es el conjunto vacío, en el caso de que I sea distinto de J. Es decir, entre ellos los eventos no se intersectan. ¿Ok? Supongamos que B sea un evento cualquiera que pertenezca al espacio de eventos. ¿Ok? Supongamos que sea, por ejemplo, un conjunto de. Bueno, ese es el conjunto B. Y ese conjunto B, por ejemplo, puede estar, no sé, acá sería un pedazo de A1, acá sería un pedazo de A2, acá sería un pedazo de A3 y aquí sería A4, por ejemplo. Entonces, este conjunto de alguna forma cubre al evento B. Es decir, B se puede expresar de alguna forma como, digamos, como
como que se hubiese, por ejemplo, la idea es que toda la probabilidad de B, en principio, se puede expresar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de B intersectada con los elementos ahí. Y con eso se cubre completo, con todo, desde 1 hasta n y hay n elementos. Es decir, yo puedo cubrir cualquier, digamos, evento dentro del espacio de eventos con este conjunto A que tiene la característica de no intersectarse el uno con el otro. Son eventos como elementales, digamos, cubren todo el evento o lo completan. Bueno, ocupando la fórmula de arriba, esto también se puede escribir de la siguiente manera. Puedo escribir como que PB es igual a, ocupando la fórmula de arriba, se puede tomar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de los elementos ahí multiplicado por PB dado condicionado a contra. ¿Ok? Entonces esta sería la segunda y se denomina esto probabilidad total. Porque la segunda fórmula de teoría de probabilidades que deben haber visto ustedes se llama probabilidad total. Y esto se refiere a un conjunto de n de estas, digamos, de estos sucesos que cubren cualquier suceso dentro del espacio de eventos o espeso de sucesos que tengo dentro de las probabilidades. Bien. Uno quisiera, por ejemplo, calcular lo siguiente. ¿Qué tal si ocurrió el evento B? El evento ya ocurrió. Y yo quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad de que dado que ocurrió B, haya ocurrido un cierto AJ, de alguna forma. Básicamente, por ejemplo, que si este ocurrió B, que realmente también ocurra A4, por ejemplo, en particular. Esa es la probabilidad de, dado que ya ocurrió un evento, que también haya ocurrido AJ dentro del evento, donde AJ puede ser cualquiera de estos elementos que están acá. Es decir, usando la fórmula de arriba sería la intersección de AJ con B, es decir, este conjunto interceptado de B interceptado, por ejemplo acá, supongamos que sea 4, en vez de J sea 4, dividido todo esto por la probabilidad de B. Eso es lo que, así se calculan las probabilidades condicionales usando las fórmulas que están acá arriba, la fórmula número 1, en principio, ¿no? Entonces yo podría calcularlo así. Bien, ahora, en principio, usando justamente la fórmula de arriba y la fórmula 1 y 2, que es la probabilidad total, yo podría escribir esto invirtiendo los sucesos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido B, dado que ha ocurrido J, como que le di vuelta, multiplicado por la probabilidad de AJ, y todo eso dividido por la probabilidad de B, pero la probabilidad de B es una probabilidad total, digamos, es decir, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de AI PB dado AI. Okay. Bien, esta fórmula que está acá, que es la fórmula número 3 de nuestro hoy, se denomina el teorema de Bayes. Eso es lo que le decimos teorema de Bayes. ¿Sí? Teorema de Bayes. ¿Sí? Y creo que ustedes deben haberlo dado. Pregunta para ustedes en general. ¿Dieron el teorema de Bayes en probabilidades o no? Pregunta, así para ellos tener claro más o menos si lo dieron o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haberlo dado? ¿No? Sí, profe. Sí, ok. Bien, me imagino que deben haberlo ocupado con varios ejercicios, etcétera. Ahora voy a ocupar un ejercicio para poderlo entender un poquito mejor, más que explicando las fórmulas, ¿no? Lo que pasa es que para poder hablar del clasificador nuevo y aplicarlo a la teoría de datos, pues justamente necesito el teorema de Bayes, y por eso es que empecé con un ejercicio en particular. Ahora voy a aplicar otro ejercicio para que a veces se entienda un poquito mejor, por lo menos refrescar los conceptos. Bien, antes de pasar digamos, el ejemplo, algunas denominaciones que se usan en teoría de Bayes, por ejemplo. Acá la idea es calcular la probabilidad condicionada del evento AJ dado que ocurrió B. Es decir, ya ocurrió un suceso B y esta probabilidad por lo general recibe el nombre de probabilidad a posteriori. Posteriori. ¿Posteriori de quién? Del B. Todo se refiere al evento B. Un evento en particular que a mí me interesa calcular, una observación en particular que yo quiero ver, y ese evento ya ocurrió. Y esto se denomina probabilidad a posteriori. Esta probabilidad que se denomina probabilidad a priori. A priori. Esta ya lo habíamos dicho, se denomina probabilidad a posteriori. Disculpa, probabilidad, posteriori no, perdón, a probabilidad total, habíamos hablado ya de probabilidad total. Segundo, acabo de tener un problema
justamente de memoria. Perdón un segundito nada más, ¿sí? Un segundo, que parece ser que se... Ahora vuelvo de nuevo a hacerlo. Perdón un segundito. Es un problema que tengo siempre con... Ya. Un segundito, vuelvo de nuevo a hacer la presentación, porque se queda un poquitito crachado cuando escribo mucho aquí. Ya, yo creo que ahora está bien. Ya. Bueno, como les decía, esta es la probabilidad a posteriori, esto se denomina probabilidad total, ya lo habíamos dicho. Ok, este se llama a priori. Te repito, la probabilidad a posteriori es decir que ocurrió después del evento B. Esta es a priori antes de que haya ocurrido el evento B. Y esta es la probabilidad total. Y esto, en general, en inglés se le denomina likelihood. Debe ser como el chance de que ocurra B dado que haya ocurrido el evento AJ. Eso es lo que significa. Esas son en la jerga de teorema de Bayes, básicamente se usan esos criterios. El teorema de Bayes es un teorema muy importante de probabilidades y también dentro de teoría de datos también es sumamente importante. De hecho, a partir de este teorema se genera toda una corriente dentro del análisis de datos que se llama justamente la estadística bayesiana. Entonces, hay dos tipos de estadística, por lo general se consideran dos estadísticas como las fundamentales, que son la estadística de Fisher y la estadística bayesiana. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en la estadística de Fisher, que consiste en toda esta parte de inferencia, de determinar los test de hipótesis, el p-valor o el valor p, entonces, todo eso tiene que ver con el teorema, con el método de Fisher para analizar la estadística o inferencia estadística. Dentro del teorema de Bayes desaparece toda esta parte del test de hipótesis, desaparece el p-valor, etcétera, pero ha tenido un resurgir muy grande en los últimos años el método bayesiano. Y el método bayesiano es un método de alguna forma natural. ¿En qué sentido natural? En que tú puedes ir incorporando información y mejorando tus probabilidades a posteriori a medida que vayas teniendo más información. El problema acá consistía en que siempre es difícil determinar la probabilidad total, digamos, dado que necesito tener un conjunto completo que cubra todo el espacio de eventos y calcular esta probabilidad es siempre, por lo general, el denominador es muy difícil de calcular. Sin embargo, los métodos computacionales actuales permiten determinar esto de una mejor manera y ha tenido un resurgir gigantesco. Es decir, casi todos los nuevos papers tienen que ver con el teorema justamente de Bayes con el método bayesiano. Pongamos un ejemplo para aclarar, para que no quede tan digamos, en el aire lo que quiero expresar acá, ¿no? Supongamos que tengo este ejemplo, que es un problema típico de ocupar el teorema de Bayes, ¿sí? Y vamos a ocuparlo y tratar de explicarlo. Puede ser un trabalengua al principio, pero no es tan difícil, ¿no? Veamos a ver si calculamos cada una de estas, digamos, de lo que nos plantea el texto. Dice, supongamos que el 60% de los sistemas estelares en la galaxia contienen planetas tipo Tierra. ¿Okay? Eso es un hecho que tenemos. Lo que significa, evidentemente, que el 40% de ellos no contienen planeta tipo Tierra, algo evidente. Todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra también contienen planeta tipo Júpiter, mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planeta tipo Tierra sí contienen planeta tipo Júpiter. Supongamos que hemos hecho una observación de un sistema estelar específico y este sistema específico tiene un planeta tipo Júpiter. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que contenga un planeta tipo Tierra también? Esa sería como la idea. Ok, desglosemos esto de alguna manera, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener un planeta tipo Tierra en todos los sistemas estelares? ¿Qué creen ustedes? Aquí se supone que el 60% de los sistemas estelares en la galaxia contienen planeta tipo Tierra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un planeta tipo Tierra en cualquier sistema estelar? ¿Qué creen ustedes? Solo mirando esta frase de aquí arriba. Suponga que el 60% de los sistemas estelares en la galaxia contienen planetas tipo Tierra. Bueno, básicamente ahí te lo están diciendo, 60%. Es decir, la probabilidad es 0.6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no tener tipo Tierra? Este significa negar tipo Tierra.
básicamente sería 0,4, que es lo que está diciendo acá. Ahora, si ustedes se ven, el conjunto T y el conjunto T, tierra y no tierra, forma un conjunto completo que arma todo el espacio, o sea, la unión de estos dos da justamente todo el espacio de eventos posible, ¿no? Por lo tanto, estos son, y además T es interceptado con esta T, es vacío, evidentemente, porque son eventos contrarios. Es decir, ya tenemos un conjunto que satisface el teorema de, digamos, de Bayes, donde es un conjunto que no se intersecta y además unido completo forma todo el espacio posible, digamos. T y T unido con no T, básicamente tenemos todo el espacio posible. Por lo tanto, podemos utilizar ya el teorema de Bayes, y en este caso, este sería el A1 y el A2, digamos, los dos elementos en nuestra fórmula acá arriba de AI a J, evidentemente esto se cumple, ¿no? Pero en este caso los eventos son tierra y no tierra. ¿Ok? Ese sería. La pregunta, por ejemplo, la probabilidad condicional, segundo los datos, de acuerdo a los datos, la probabilidad de tener Júpiter, dado que tengo Tierra, ¿qué creen ustedes que nos da? Veamos el texto, nos dice arriba. Dice, todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra, es decir, condicionados a tener Tierra, también contienen planeta tipo Júpiter. Entonces, ¿cuánto daría esto? ¿Qué creen ustedes? La probabilidad condicional de tener Júpiter, dado que tengo Tierra, mirando aquí el texto. ¿Alguna sugerencia? Dice, todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra también contienen planeta tipo Júpiter. Ok. Vamos a ver. Bien, bien. Como me dice que todos tienen, entonces la probabilidad es 1. Básicamente es la probabilidad de tener 1. ¿Cuál es la probabilidad de J dado que no tenga Tierra? Bueno, básicamente me dice, todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra también contienen planeta tipo Júpiter, mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planetas tipo Tierra sí contienen planeta tipo Júpiter, por lo tanto la mitad me dice que es 0,5. Voy llenando hasta acá. Bien, a mí me piden el ejercicio, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que contenga un planeta tipo Tierra, dado que ya yo sé que tiene uno de Júpiter? Por lo tanto, mi problema sería calcular la probabilidad de tipo Tierra, dado que ya yo conozco Júpiter, que yo tengo un planeta de tipo Júpiter. Bien, esto puedo ocupar el teorema de Bayes y darle vuelta a las, digamos, a la probabilidad condicional. Puedo calcular la probabilidad de Júpiter, dado Tierra, multiplicado por la probabilidad de Tierra, dividido por la probabilidad total de Júpiter. Es decir, por la probabilidad total de Júpiter. Eso es lo que me permite. Pero usando que Tierra y no Tierra arman el evento completo, lo puedo expresar esto usando probabilidades totales. Es decir, Tierra multiplicado por esto, dividido todo por la probabilidad de Júpiter dado Tierra, multiplicado por la probabilidad de Tierra, más la probabilidad de Júpiter dado no Tierra, multiplicado por la probabilidad de no tener, disculpen, Tierra. Voy a borrar un momentito aquí, parece Júpiter. Segundo. Ops. Difícil, está engañoso. Aquí está, puedo borrar. Aquí está dado Tierra, dado no Tierra, después. Y también me equivoqué acá en la forma de escribir, se ve como hacerlo mejor. Entusiasmado. Ya, ok. Entonces, yo en principio quisiera resolver esto. Bueno, esta fórmula ya yo la tengo en principio, ¿no? La probabilidad de Júpiter dado Tierra es, aquí lo tengo, es 1. Multiplicado por la probabilidad de Tierra, y la probabilidad de Tierra es 0,6. Y todo eso está dividido por 1 multiplicado por 0,6 más 0,5 multiplicado por 0,4, que es esta probabilidad de no Tierra, 0,4. Es decir, el resultado sería 6 partido por 8, abajo me da 0,8, 0,6, y eso es lo mismo que 3 cuartos o 0,75. Entonces quiere decir que la probabilidad de que contenga un planeta tipo Tierra es 0,75. ¿Qué quería llamar la atención acá en principio, no? Si yo no supiera, acá, ¿cuál es la gracia de esta? Vamos a escribirlo acá un momentito, a ver si puedo expresarlo mejor.
¿Cuál es la gracia de este ejercicio en particular y por qué es tan interesante el teorema de Bayes y cuál es la gracia del teorema de Bayes acá en este ejercicio? Y por lo que a mí me interesa utilizarlo en general. Bien, primero que la idea es, supongamos que se observa un sistema estelar específico que ya tiene un planeta tipo Júpiter. Esa es una información adicional que antes no teníamos. Ya estamos fijados en un sistema que ya tiene un planeta Júpiter. La pregunta es, si ya yo conozco esta información, ¿yo podría implicar o inferir algo más respecto a que tengo un planeta tipo Tierra? En general, si yo no conociera que yo tengo un planeta tipo Júpiter en el sistema estelar, la probabilidad es 60%, es decir, sería 0,6. Por lo tanto, el conocimiento adicional, es decir, hay un conocimiento adicional que yo tengo, que es justamente la probabilidad, esa ya la conozco, esa ya yo conozco y tengo un planeta tipo Júpiter, básicamente. Entonces, si yo conozco que tengo un planeta tipo Júpiter, ya en principio esto, usando el teorema de Bayes, ya yo podría darle como esta probabilidad tiene que ser mayor que esta probabilidad, porque esta probabilidad ya yo la conozco, una información adicional que tengo que aporta conocimiento. Entonces, por lo tanto, la idea es que el saber, básicamente, ¿no? El saber que el sistema, o sea, el saber que el sistema estelar, el sistema tiene un planeta tipo Júpiter, incrementa la posibilidad, o sea, incrementa la probabilidad de 0,6 a 0,75, es decir, incrementó mi probabilidad de que ese sistema tenga un planeta tipo Tierra. Bien, justamente eso es por qué es tan interesante el teorema de Bayes, que permite ir incorporando nuevos conocimientos a través, usando probabilidades condicionales, para ir mejorando mi conocimiento de algún hecho en particular. El hecho en particular es que estoy buscando planetas tipo Tierra. Eso es lo que me interesa a mí en astronomía. Por lo tanto, si yo conozco algo más de ese sistema, por ejemplo, que ya tiene un planeta tipo Júpiter, usando el teorema de Bayes yo puedo incrementar mi conocimiento y mis probabilidades de encontrar un planeta tipo Tierra. Evidentemente eso sería interesante y calcular esto sería, desde el punto de vista de astronomía, sería como de algún interés. Ok, regresamos un poco, bajemos los pies ahora al tema de los datos, bajamos a tierra. Esto era un ejercicio por un interés particular en ocupar teoría de datos en astronomía, que es toda digamos, una línea de investigación muy interesante, aplicar teoría de datos a astronomía. La idea es un poquito cómo nosotros podemos utilizar todo lo que hemos hecho hasta acá para, digamos, ocuparlo justamente en la predicción de datos. Nosotros siempre partimos con lo siguiente. Recuerda que siempre nuestra información es la siguiente. Tenemos un conjunto de variables, x1, x2, etcétera, hasta xp. Esas son nuestras variables. Y además una variable que yo quiero predecir. Y voy a suponer que esta variable y puede tomar ahora distintos valores. Puede tomar un valor, por ejemplo, 1, 2, etcétera, hasta acá valores. No necesariamente va a tomar valores 0 y 1, sino que va a tomar valores distintos desde 1 hasta acá. Si toma valores 0 y 1, entonces podría ocupar la regresión logística, pero ahora tengo K posibilidades para resolver mi problema. Recuerden que la tabla sería, esta sería la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1, 1 de 2, 2 de 2, y 2, y así sucesivamente, no lo voy a llenar. Acá sería el I1, el I2, etcétera, hasta ahí. Y en todas estas líneas que están acá, simplemente las voy a denotar por X. Van a ser mis X. Esta sería entonces mi X1, este sería mi X2, es decir, pero llamémoslo como una X grande, digamos, para diferenciarla del resto, ¿no? Esto es como X grande. Bien, entonces, cada observación la voy a denominar simplemente X. Este es simplemente el valor que voy a tomar, ¿ok? En principio eso es lo que quisiera trabajar. Esta es la tabla, la única cosa que tengo con la cual yo debo trabajar. Pero una de las cosas que me di cuenta es que esta variable, repito, tiene distintos valores finitos y no es binaria. Por lo tanto, ya no puedo ni ocupar ni regresión lineal, ni tampoco puedo usar regresión logística. Ahora tengo que inventarme algo distinto. Y eso es lo que vamos a hacer, inventar algo distinto usando el teorema de Bayes.
En principio, imagínense, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Supongamos que yo tomo una observación cualquiera X, cualquiera de las que tengo acá. Llego a una observación cualquiera X. ¿X qué significa? Para que cuando yo hablo de una observación, para mí es una fila entera. ¿Ok? En principio, supongamos que ahora no esté esta X, no está acá, ninguna de las X, porque básicamente voy a construir mi modelo a partir de esta data, y esta es una data nueva, llegó una data nueva, hice una nueva medición. Esa nueva medición, ahora yo quiero catalogarla. Yo quiero catalogar esa nueva medición, darle una etiqueta. Es decir, quiero clasificarla en, esa observación puede estar entre 1, 2, hasta el K. ¿Ok? Repito, esta es la tabla que yo conozco a partir de la cual voy a construir mi modelo y esta es una nueva variable. La pregunta es, si yo llega a una variable X, ¿dónde la coloco en principio? ¿Dónde la puedo trabajar? Pero la idea es la siguiente. No sé si se entiende el problema. Repito, yo tengo un conjunto de datos, voy a construir un modelo. Mi variable ahora tiene distintas etiquetas de 1 hasta acá. Y ahora me llega un nuevo conjunto de observaciones. ¿Okay? Supongamos que ahora yo tengo un conjunto de observaciones distintas. No sé si recuerdan el ejercicio que ustedes tuvieron que hacer para el taller de los vinos, por ejemplo. Yo tenía 8 clases de vino, por ejemplo. Yo quería distinguir la calidad del vino y distinguirla entre esas 8 clases de calidad, donde la calidad del vino 1 es muy mala y la calidad del vino 8 es muy buena en particular. Entonces ahora yo tomo las características de un vino que no conozco, que no sé cuál es su calidad. Las características son el nivel de alcohol, el nivel de sulfitos, qué sé yo, las sales, la acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo tengo, y eso está almacenado en mi nueva observación. ¿Dónde clasifico el vino? ¿Dónde lo pongo? ¿En la clase 1 o en la clase 8, por ejemplo? Eso es lo que no sé y es lo que debo determinar. Pero lo debo determinar a partir de un conjunto de datos que ya yo conozco sus respuestas. Básicamente ya yo conozco las etiquetas dadas a estas observaciones y ya lo conozco a partir de un modelo que voy a construir en general. Entonces, repito, mi objetivo es determinar en qué clase coloco la X, en la clase 1 o en la 1, 2, 3 o hasta la K. Entonces, en principio yo tengo un conjunto de observaciones, un conjunto de clases. ¿Okay? Vamos a denominar estas clases así con estos simbolitos acá. Esta sería la clase 1, esta sería la clase 2 y esta sería la clase, no sé, K grande que está acá. Y esta X yo la quiero echar en alguno de estos conjuntos. ¿Bien? Bien, dentro de cada conjunto, acá están todos los valores que corresponden a la etiqueta 1. Acá están todas las observaciones que corresponden a la etiqueta 2 y así sucesivamente. Es decir, si yo miro este conjunto de tabla, esta tabla, aquí voy a tener N1 observaciones que pertenecen, lo voy a denominar N1, al número de observaciones que están en la tabla que tienen la etiqueta 1. Acá sería el número de observaciones que están en la tabla que tienen la etiqueta 2 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la idea es la siguiente. El espacio de eventos, para mí, simplemente lo puedo escribir como la sumatoria desde igual a 1 hasta K de todas estas clases que están acá. Es decir, cualquier observación tiene que caer necesariamente en alguno de estos eventos que están aquí. Y por supuesto, cada una de las clases son excluyentes de la otra, es decir, la intersección de C, de cualquiera de ellas, C interceptada con CJ, tiene que ser el vacío, evidentemente. Por lo tanto, las clases lo que hacen es separar el espacio de observaciones justamente en clases independientes. Por lo tanto, cualquier observación tiene que caer necesariamente en una de estas clases en particular. Es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer la siguiente observación. Por ejemplo, sea X una observación cualquiera, como le decía, nueva, llegó. Y voy a determinar la probabilidad, por ejemplo, o definir lo siguiente, mejor, vamos a definirlo de una mejor manera, a ver si se entiende. Bien, si la probabilidad del condicional de estar en, no sé, por ejemplo, en la clase CQ, dado que yo tengo X, dado que el evento se cumplió, yo medí y me dio X, ya yo tengo este X, esta es la probabilidad a posteriori, en principio. Entonces, esta es la probabilidad, dado que ya yo tengo una observación en que, ¿cuál sería la probabilidad de estar en esta clase, dado que yo tengo esta observación? Si ocurre esto,
Bien, para cualquier i distinto de q, entonces lo que voy a decir es que esta x realmente va a pertenecer a la clase CQ. Pregunta, ¿se entiende esto que acabo de escribir o no? Esta frase matemática, de alguna manera. La idea es, repito nuevamente, a veces lo explico y ustedes me dicen sí o no en particular. Llegó una observación de un vino, por ejemplo, para hacerlo más claro. Bien, si ya yo tengo la observación de un vino, lo que hago es calcular la probabilidad a posteriori de que esta observación esté en alguna de estas clases, es decir, la probabilidad, dado que ya yo tengo X, de que caiga en alguna de las clases. La probabilidad a posteriori más grande de todas las que yo puedo calcular me va a indicar a qué clase va a pertenecer el vino. Es decir, la probabilidad a posteriori que sea la más grande para cualquiera sea esta probabilidad distinto de Q, entonces voy a indicar que la X va a pertenecer a CQ. Es decir, repito, la que me dé mayor probabilidad a posteriori, esa es la que voy a tomar para darle la etiqueta al vino, en principio, o a lo que sea la observación X. ¿Se entiende más o menos qué es lo que quiere decir esto? O sea, por lo menos intuitivamente, porque ahora lo que voy a hacer es aplicar el teorema de arriba, pero en principio, esto es lo que en principio me gustaría saber. O sea, yo llego a una observación nueva, ¿en qué clase la pongo? Bueno, la que tenga mayor probabilidad de pertenecer, es decir, la probabilidad a posteriori. Mientras más grande sea la probabilidad a posteriori, esa va a ser la clase a la que va a pertenecer. ¿Se entiende o no? ¿Alguna? Sí, profe. Bien, bueno, gracias. Y sí, efectivamente, entonces, repito, yo lo que necesito es calcular el que tenga mayor probabilidad de pertenencia, digamos, es decir, la probabilidad a posteriori. ¿Por qué le llamo a posteriori? Porque, repito, ya yo conozco el evento X, ya yo hice una medición de un vino. Ahora, ¿en qué clase lo voy a colocar? Bueno, a la que es más probable que pertenezca. Ya, la idea es nuevamente ahora emplear el teorema de Bayes para darle vuelta a las probabilidades. Es decir, yo quisiera calcular la probabilidad de pertenecer a una clase en particular, dado que yo tenga la observación, usando el teorema de Bayes. Es decir, sería X, dado que yo estoy en CL, multiplicado por la probabilidad CL, y todo eso dividido, CL, donde L es una de las clases cualquiera que están arriba, ¿no? Bien, donde esto sería de esta forma, aquí sería desde I igual a 1 hasta K de Px, Ci, Pci. Repito, esta es la probabilidad a posteriori. La que me dé más grande de todas, calculadas usando esta fórmula, esa es la que yo voy a asociar, digamos, la observación la voy a asociar a esa clase y eliminar las otras. Como les decía, esta es la probabilidad de la clase, esto sería a priori, ¿no? Es decir, a priori, sin conocer la observación, a priori. Esta es lo que se llama el likelihood o también chance de estar en la clase CL. Básicamente, esta probabilidad aquí abajo sería la probabilidad total. Probabilidad total. ¿Okay? Esa es la probabilidad que uno tiene en total. Reformulemos un poquito esta fórmula para hacerla más entendible, entre comillas, digamos, a ver si efectivamente es así, digamos. Bien, voy a denotar, para hacer más sencillo, para no estar escribiendo, simplemente esta es la probabilidad CL de X, para hacerla más, digamos, más, en vez de utilizar probabilidad, la notación de probabilidades condicionales, hagámoslo un poquito más, okay, CL. Bien, esta probabilidad que acá, de aquí, la voy a denominar probabilidad de X dado CL, la voy a denominar como una función de distribución, es decir, es una función de distribución de X. Y esa es la distribución de observaciones de la clase CL. ¿Qué significa distribución de observaciones de la clase E? Vamos a hacer un ejemplo simple, digamos, para poder entender qué significa esto. Supongamos que en realidad en vez de vino tengo frutas. En las observaciones para distinguir una fruta, si fuese un robot, no nosotros distinguimos ya una fruta podemos distinguir un plátano de una manzana, sin ningún problema, pero imagínense que queremos construir un modelo robótico de inteligencia artificial que distinga entre distintas frutas. Entonces las observaciones que voy a registrar para construir el modelo son color de la fruta, dimensiones, forma geométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son mis observaciones X, ¿okay? En principio. Por lo tanto, yo tengo distintas clases. Imagínense que las clases son plátano, por ejemplo, tengo la clase plátano,
Tengo la clase manzana y tengo la clase, no sé, inventemos frutilla. Entonces llega una nueva observación y no sé qué fruta es, dónde la coloco. ¿Es un plátano, es una manzana, es una frutilla? ¿Dónde coloco la manzana? Bueno, dentro de las observaciones que viven en plátano, las distribuciones de observaciones son muy particulares, son las que caracterizan al plátano. Y eso es justamente la función de distribución de la clase plátano. Aquí está la función de distribución de la clase manzana y esta es la función de distribución de la clase frutilla. Son observaciones que corresponden a cada una de las frutas en particular. Es decir, cada clase tiene una distribución particular de esa clase, en principio. Por lo tanto, esta distribución, básicamente, que es la probabilidad condicional de X, dado que vive en la clase CL, indica una función de distribución específica de la clase. Entonces, la idea es un poquito es que, dado que yo conozco la función específica de la clase particular CL, y la probabilidad de caer en la clase CL, yo podría calcular el numerador. Y después calcularía la probabilidad total. Pero en principio, si yo conozco lo de arriba, lo podría resolver. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. ¿Cómo yo puedo calcular, por ejemplo, la probabilidad a priori? Esta probabilidad a priori, que está acá. Bueno, básicamente la probabilidad a priori significa, la puedo calcular simplemente tomando el número de observaciones que tengo dividido por el número de observaciones totales. Es decir, el número de observaciones que hay en la clase K dividido por el número total de observaciones. Recuerden que nosotros tenemos una tabla. Entonces, a priori, sin tener ninguna información adicional ni ninguna observación, nosotros podemos decir que la probabilidad de caer en alguna de las clases es simplemente el número de observaciones que hay en esa clase dividido por el número total. Es lo mismo que pasaba con el planeta Tierra, digamos. A priori, yo sabía que el 60% de los sistemas, sin tener ninguna información, básicamente tenían un planeta Tierra. Aquí, básicamente, tomando las observaciones que hay en S1, la observación que hay en C2, aquí puedo calcular las probabilidades a priori, P1, P2, hasta Pk, y dentro de cada una de estas puedo calcular cada una de estas probabilidades a priori. Bien, yo puedo reescribir la fórmula de arriba, ya que he escrito tanto, así mejor escribimos de una vez todo para que funcione. Entonces, acá la probabilidad de la observación X de estar digamos, en la clase CL, va a ser igual a la función de distribución de CL multiplicado por la probabilidad de la clase CL dividido por la probabilidad total de X. Esa es la fórmula que yo en principio de Bayes adaptada un poquito a nuestro ejercicio. Donde acá sería la distribución de observaciones que pertenecen a la clase CL, aquí está la probabilidad a priori. ¿Cómo se calcula esta probabilidad a priori? Tomando NCL dividido por N. ¿Y cómo se calcula esta? Tengo que modelarla. Y esta es básicamente la probabilidad total de X que tendría que tomar esta sumatoria que está acá, en principio. Ahora, repito, ¿cómo yo identifico a qué clase CL yo coloco la X? Simplemente la que me dé mayor probabilidad de esta, cuando yo reemplace aquí arriba, lo puedo simplemente resolver. Es decir, aquella que tenga el mayor denominador posible, PSL, es decir, este denominador, este numerador, mientras más grande sea este numerador, más grande va a ser esto, porque observen que todas las observaciones X tienen el mismo denominador. Por lo tanto, no me voy a percatar tanto, no me voy a interesar tanto del denominador, sino que me voy a interesar más en el numerador, más que nada. ¿Por qué? Básicamente, ¿quién tengo que comparar? Como les decía arriba, yo voy a suponer que si la probabilidad condicional dado que yo tengo X de SQ es mayor que cualquier otra probabilidad condicional, entonces puedo asociar la X a esa clase SQ. Entonces, ¿cómo reescribo esto de arriba? Es decir, la probabilidad, recuerden que dado que yo tengo X de caer en CQ, va a ser mayor que la probabilidad de CI, dado que X, para cualquier Y distinto de Q, entonces asocio la X a la clase CQ. ¿Cómo lo escribo usando este teorema? Simplemente, si yo multiplico la probabilidad de CQ de X multiplicado por la probabilidad a priori de CQ, va a ser mayor que la probabilidad CI de X, de la probabilidad CI para cualquier Y distinto de Q, es X va a pertenecer entonces a CQ. Entonces, lo mismo de arriba, pero ahora las probabilidades están dando vuelta usando el teorema de Bayes, y no me voy a preocupar, de alguna forma no me preocupo tanto de
de lo que está acá arriba, en principio. Ahora, ¿qué necesito saber? Bueno, ¿cómo modelo las funciones de distribuciones de cada una de las clases? Eso es lo que necesito saber. ¿Por qué? Porque este es fácil de determinar. ¿Cómo se determina esto? Simplemente se toma el número digamos, de observaciones que están en la clase CQ y se divide por el número total de observaciones. Eso es fácil. Y acá sería lo mismo, el número de la clase CI dividido por el número total de observaciones. Por lo tanto, lo único que necesito para tener un modelo, digamos, para poder obtener un clasificador, es como yo calculo la distribución. La forma más sencilla de calcular una distribución es suponer que esto es una función de distribución simplemente normal. Es decir, voy a suponer que CQ de X es simplemente una normal con un cierto, digamos, valor mu Q, es decir, con un cierto valor medio y un cierto sigma al cuadrado, perdón. Entonces voy a suponer que cada una de las observaciones al interior de cada una de las clases, es decir, al anterior de cada una de las clases se rige a partir de una distribución normal. Recuerden que la distribución normal es algo así como esto, es 1 partido por la raíz de 2pi sigma L por la exponencial de menos, aquí arriba, x menos mu q al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. Esa es la función de distribución en particular. Entonces, lo que voy a suponer es que cada una de las observaciones al interior de cada una de las clases tiene una distribución normal. Y de ahí el nombre de naive, porque estoy haciendo una suposición muy fuerte. Estoy suponiendo que todas las observaciones, repito, al interior de cada clase, tiene una función de distribución. Si yo reemplazo esto en la fórmula que tengo aquí arriba, en esta fórmula, en principio puedo obtener algo un poquito más simpático, pero hay que entenderlo, digamos. Veamos si lo podemos hacer en general. Perdón. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo uno calcula en la práctica? Reemplazamos la fórmula. Por ejemplo, la probabilidad de estar acá en CL, la probabilidad de estar en CL va a ser igual a la probabilidad CL de X multiplicado por la probabilidad a priori de CL dividido por la sumatoria de los FCI de X multiplicado por los FCI desde igual a 1 hasta acá. Usando justamente que lo que tengo es una función de distribuciones normales y haciendo una suposición aún más fuerte todavía, que es suponer que, por ejemplo, que la C1, que la sigma 1 es igual a la sigma 2, es igual a la sigma 3, y es igual a la sigma k, es decir, y todo eso es igual a sigma. Es decir, que en cada una de las distribuciones la dispersión es la misma, pero los valores medios son distintos. Haciendo esta suposición, que parece muy fuerte, pero es una suposición que en la práctica ha funcionado de manera un poco rara, porque son suposiciones muy terribles. ¿En qué sentido terrible? Son estrictas. Repito, primera suposición es que las observaciones dentro de cada clase es una distribución normal, y segundo, que las distribuciones tienen el mismo sigma. Haciendo esto, uno puede, reemplazando esto en el numerador y teniendo en cuenta que todas las funciones de distribuciones tienen el mismo coeficiente, puedo cancelar el coeficiente de arriba con el de abajo. Me va a quedar una expresión como esta, menos x menos mu L al cuadrado, o mu Q, disculpen, en este caso es L, estamos hablando de L, da lo mismo, dividido por 2 sigma cuadrado. Todo eso está dividido por la sumatoria desde k i igual a 1 hasta menos x menos mu i al cuadrado, 2 sigma, o sea, 2 sigma al cuadrado, no subíndice, sino al cuadrado, multiplicado por PSI, y aquí me faltó PSI. ¿Okay? Esa es la fórmula que está acá. Tenemos que mejorar un poquito la fórmula. Recuerden que todo esto que está acá abajo es el mismo denominador para todas las probabilidades, porque es para la misma X, todo esto es la probabilidad total. Por lo tanto, esto simplemente voy a denominarle denominador. A mí me va a interesar únicamente el numerador. Bien, la idea es tomar un poquito el logaritmo de esto. Voy a tomar el logaritmo, ya que tengo un exponencial, logaritmo natural de PSLX. Y si yo tomo el logaritmo de esto, nos va a quedar algo así como esto está un exponencial, y aquí hay un producto, todo lo que está acá pasa adelante, me va a quedar con menos x menos mu L al cuadrado, partido por 2 sigma cuadrado, ¿bien? Más el logaritmo
natural de PCL. Bien, todo eso menos el logaritmo de lo que está de abajo, que simplemente lo voy a denominar logaritmo del denominador. ¿Ok? Entonces estoy tomando el logaritmo de esta expresión que está arriba, lo que tenemos arriba. Si yo quiero esto compararlo, una cosa con la otra, por ejemplo, imagínense que yo necesito comparar estas probabilidades una con la otra. ¿Qué significa una con la otra? De a pares, para saber cuál de ellas es más grande o no. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el logaritmo de otra igual, de la clase, por ejemplo, PH de X, que sería en este caso lo mismo, que sería menos X menos mu, no sé, H cuadrado 2 sigma, mal escrito, 2 sigma cuadrado más el logaritmo, pero ahora de la clase H, menos, tiene el mismo denominador. El denominador es lo mismo para cada una de las clases. Entonces, ¿qué voy a comparar? Esto es logaritmo, pero para comparar estos logaritmos puedo simplemente eliminar esto porque este va a tener el mismo efecto en los dos. Puedo cancelar este con este en principio. Y la única cosa que voy a comparar son estas dos. Si yo desarrollo el cuadrado de acá arriba, en el primer caso, es decir, en el caso, este es el caso número 1, en el caso número 2, que voy a comparar de a pares. En el caso número 1 me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar simplemente menos x, digamos, al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado, más el duplo del primero por el segundo. Entonces, como el 2 de abajo se cancelaría, me quedaría x mu L dividido por sigma cuadrado, más mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado, más el logaritmo de PSL, en principio. Este valor de acá, por lo general en la práctica, el logaritmo se le va a denominar delta de la clase CL. Si yo comparo con el delta de la clase CH, me daría lo mismo, me va a quedar menos x al cuadrado, 2 sigma cuadrado, más x mu L dividido por sigma al cuadrado, más mu, en este caso si no es L, es h al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado, más el logaritmo de PCH. Entonces, si yo quiero comparar los dos, estos también se van a cancelar. Entonces, solamente me voy a fijar en este valor y en este valor. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo una observación cualquiera X, ¿y qué hago? Calculo para cada una de estas X, para cada una de las clases, calculo este valor sigma. El que me dé más grande, aquí ocupo simplemente X, va a pertenecer a la clase, no sé, L, si el sigma CL es mayor que cualquiera de los sigma o de los delta, más que nada, no son sigma, de los delta, perdón, estoy colocando muchas letras, y para cualquiera ahí distinto de justamente de. Entonces, repito, ahora es relativamente sencillo. ¿En qué sentido es sencillo? Que solamente es muy práctico porque solamente tengo que calcular esta magnitud. ¿Y esto cómo le calculo? Simplemente tomando el número de observaciones que hay en la clase CL dividido por el número total de observaciones. Aquí nuevamente lo puedo calcular, el número que hay en la clase CH dividido por el número total. Es decir, esto lo puedo calcular fácilmente. El valor promedio de las observaciones que hay dentro de la clase lo puedo calcular sin ningún problema. Y el sigma cuadrado también lo puedo calcular porque es la dispersión o la varianza dentro de cada una de las clases. Es decir, ahora tengo una fórmula muy rápida y por lo tanto muy útil y sumamente, digamos, práctica, porque trabaja con datos masivos, casi con millones y millones de filas, porque básicamente necesito trabajar con algo muy sencillo. Simplemente tengo que calcular este valor delta, y ese valor delta, si ustedes se fijan, es lineal, es decir, no tiene coeficiente, acá está elevado a la 1, y por lo tanto por eso que se llama linear discriminant analysis o análisis discriminante lineal, también se le denomina. ¿Por qué? Porque básicamente es una magnitud que depende linealmente de la observación X en general. Chicos, eso es lo que hace el programa. Nosotros tendríamos que en principio calcular el delta para cada una de las clases. Dado que llega una observación, yo calculo su delta y a la vez, y el delta que me dé más grande, ese es el delta al que yo voy a asociar mi observación. Y eso lo hace automáticamente el programa. Veamos cómo lo hacemos con R. Ya que han tenido la paciencia de llegar hasta acá, vamos a hacerlo ahora con R para poder trabajar
de manera rápida. ¿Cómo hacemos esto fácilmente? En principio. Ok, para hacer esto fácilmente, y ya que no me han preguntado, me imagino que está todo claro, vamos a tomar el ejercicio que está, entrar a Canvas, por favor, buscamos el ejercicio que está en, a ver un segundito, en el ejercicio, partimos con el ejercicio 9.7, por favor, entren al ejercicio 9.7, cópienlo, y vean cómo todo esto que acabo de decir, que se ve tan complicado, con tantas fórmulas, lo podemos hacer rápidamente con R, sin ningún tipo de problema. Por favor, copiar lo que está en 9.7, que justamente ya teníamos la data. La data es el mismo credit.csv, que era lo que vimos en la clase pasada, creo, no estoy muy seguro. Credit.csv, donde teníamos que definir si le damos crédito o no a una persona. ¿Okay? Ese vamos a aplicarlo a crédito por el momento. Y después lo aplicamos a otro ejercicio también multinivel como justamente de la calidad del vino que está arriba. Pero partamos con el 9.7 en principio. Entonces me voy a ir a... voy a ir a RStudio ahora. Y vamos a aplicarlo a los datos crédito. Deben haber copiado esto que está acá. Si me dicen cuando estén listos. Voy a cargar los datos. Más. Por cierto, tiene que tener la librería más para que pueda funcionar lo que vamos a trabajar ahora, que es justamente vamos a utilizar el método LDA, Linear Discriminant Analysis, que también se denomina Naive Bayes, uno de los dos, también básicamente es el mismo método incluido. Ok, bien, la idea es entonces, si yo hago get de mis datos, y esto sería nuestro ejercicio. Estos son lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada habíamos trabajado con un banco, o sea, con la data de un banco que estaba decidiendo si le iba a otorgar o no le iba a otorgar, digamos, crédito a una persona. En este caso, la etiqueta que estábamos ocupando es una etiqueta binaria. Es decir, hay dos etiquetas nuevamente y podríamos haber bien, sin ningún problema, el método de regresión logística. Pero yo quería probar el método LDA con esta data, quizás hacer una comparación con el método de regresión logística y ver si mejoramos o no mejoramos la predicción, y también recalcar la idea de que este método es un poquito más general. También se puede aplicar a digamos, etiquetas binarias, como este caso que good o bad. La etiqueta binaria aquí es la clase aquí que dice good o bad, mal cliente o buen cliente, en el sentido de que si va a pagar sus deudas o no. Eso es lo que significa si le otorgo o no le otorgo crédito, eso es lo que hace el banco, de acuerdo a esas observaciones. Es decir, ahora llega, por ejemplo, imagínense que llega un nuevo cliente con todas las observaciones y yo quisiera colocarlo en alguna de las clases, good o bad. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es ocupar el teorema justamente de Bayes, dado que yo conozco esta información, ¿cuánta información yo gano para poder predecir efectivamente en qué clase lo voy a colocar? Eso es justamente lo que quiero hacer, dado que ya yo conozco información sobre él, utilizando justamente un método bayesiano, poder descubrir a qué clase pertenece. Bien, hacemos los mismos pasos que antes, es decir, vamos a separar los datos en el 70% para hacer training y 30% para hacer testing. Eso lo hacemos acá. Vamos a marcar 1, 2, 3 para tener toda la misma muestra. Perdón, segundo, ¿por qué no me funciona? Ahora sí. Ya, listo. Entonces, tenemos 700, hay 1000 datos. Si tomamos el 70%, 700 datos van a componer los datos training. Hagamos los nombres, estos son los nombres de nuestras variables, donde la última variable, que es la variable 21, corresponde a la, digamos, a la variable que tenemos que predecir, de alguna forma. ¿Okay? Entonces, hagamos una simple eliminación de NA, que en este caso no hay ninguno, porque la data ya estaba limpia, pero es algo que podemos hacer habitualmente. Y ahora colocamos los datos de entrenamiento y los datos testing, usando el índice A que habíamos utilizado para separar los dos. Y ahora donde viene lo nuevo, que ahora en vez de ocupar un GLM o un LM, ahora ocupamos un comando que se llama LDA, Linear Discriminant Analysis. El comando es sencillo, simplemente tomamos la misma fórmula, es decir, lo mismo que hacíamos antes, tomamos la variable que queremos predecir,
la colita de chancho que implica fórmula, y el puntito que está acá, que ese puntito básicamente lo que nos está indicando es que vamos a considerar todas las variables dentro del modelo. En vez de enumerarlas, sumándolas y separarla con signo más, la aplicamos acá únicamente. Bien, eso lo vamos a aplicar sobre los datos training, o los datos train que acabamos de ver. Bien, y ahora dentro del modelo, ahora ya tenemos, digamos, alguna información. Lo malo que tiene este modelo es que ahora no puedo hacer un sumario, se puede hacer, pero no tiene mucha información como el resto. Observen que no nos da mucho, en realidad nos están diciendo que hay dos clases, dos prior, que está utilizando los términos que hay, los niveles, así no hay mucha información acá. Entonces, sí podemos traerle otra información en vez del sumario. En vez de usar el sumario, sí podemos calcular alguna otra cosa. Por ejemplo, podemos calcular las probabilidades a priori, usando el modelo LDA, que está guardado acá, y usando el prior. El prior o priori nos va a decir que a priori tenemos un 30% de malos clientes aproximadamente y un 70% de buenos clientes aproximadamente. Eso es lo que significa a priori, sin ninguna información. ¿Qué es lo que hicimos acá? Solamente contar cuántos VAT había, lo dividimos por el número total y eso nos da 0,30. Y lo mismo hicimos con los good. Eso es a priori. A priori significa que todavía no tengo ningún evento. ¿A qué le llamo un evento? A considerar una observación en particular. Eso es lo que significa a priori. Ahora, observen que está desbalanceado los datos, es decir, a priori yo cargaría más las cosas a buenos clientes. Para que las cosas funcionen mejor, debería tener más bien balanceados los datos, es decir, que tuviese tanto de una clase como otra, que no hubiese una preferencia. Es decir, si alguien me llega, en principio, al banco sin ninguna información, no tengo información sobre él, no tengo historia, a priori sería un buen cliente, con un 70% de probabilidad, y con un 30% sería un mal cliente. Ese es el caso, por ejemplo, de los planetas, en el caso del planeta Tierra. Es decir, a priori yo tengo un 60% de encontrar un planeta tipo Tierra en todos los sistemas estelares. Ahora viene una información nueva, es decir, ahora voy a considerar las X, y eso es lo que hace mi modelo. Mi modelo captura ahora la probabilidad a posteriori, usando justamente el modelo que acabamos de construir, un modelo de tipo LDA. Entonces eso se hace con las predicciones ahora. Vamos a predecir, usando el modelo, sobre los datos testing, y vamos a comparar cuán bueno fue nuestra. Eliminamos la 21 porque la columna número 21 es la columna clase en particular. Entonces aplicamos esto y está en LDA. Ahora veamos en la tabla cuánto nos daría. Esta es la tabla digamos, de confusión, y vemos los resultados. Vemos acá que los malos clientes, 52 lo hizo como VAT y se equivocó 44 veces para los malos clientes. Bien, a los buenos clientes, 25 lo declaró como VAT, cuando en realidad eran buenos clientes, y 179 los declaró como buenos clientes. Si ustedes se acordarán, ahora no voy a hacer la comparación por un problema de tiempo, este mejoró un poquito, no sustancialmente, pero en el otro clasificador, básicamente se equivocaba mucho en los VAT, de hecho se equivocaba más que las cosas que reconocerlo como good. Entonces, mejoró un poquitito de alguna forma. Ahora, ¿cómo yo sé que mejoró? Usando justamente las métricas. Por ejemplo, haciendo esto me da que el 77%, ¿qué significa 77%? Que es el porcentaje de exactitud. Si sumo 52 más 179 y lo divido por el número total, que son 300, me va a dar 0,77. Es decir, en el 77% de los casos le achuntó. Pero para hacerlo mejor, vamos a calcular cada una de las métricas. Las métricas podemos calcularlas así. La exactitud 0,77, la precisión es 0,67 y la sensibilidad 0,54. La otra sensibilidad la anterior era 0,40 y algo, era más malo. Esto es un poquito mejor que lanzar una moneda al aire, porque nos da 0,54. Es decir, un poquitito, estadísticamente un poquito mejor. No es el modelo que me gustaría tener, pero en principio sí funciona bastante bien. Ahora, la precisión es 0,67, lo que implica es que lo que extrajo como buen cliente, efectivamente lo extrajo bastante bien, digamos. La especificidad es la capacidad para capturar la clase negativa, que justamente son los buenos clientes. Entonces lo hace bastante bien con 0,87. Para esto mismo podemos capturarlo usando Caret. Caret me permite hacer la tabla de confusión, como habíamos visto, y nos daba un montón de otras
características más. Aquí yo quiero ver que, por ejemplo, la accuracy, es decir, la exactitud, tiene un intervalo de confianza 95 y se va a mover entre 0,71 y 0,81. Es decir, tomando distintas muestras, en el mejor de los casos va a llegar a 0,80 de la exactitud. ¿Ok? Y eso es más o menos la idea. Una cosa importante que no voy a explicar con mucho detalle ahora, pero quiero agregarle el kappa. El kappa, que es un criterio que justamente me permite valorar de alguna forma las métricas cuando hay desbalance, como en este caso, desbalance entre buenos y malos. Recuerden que había un 30% de malos contra un 70% y por lo tanto me voy a fijar en el kappa cuando ahí está muy desbalanceado. Para fijarme en el kappa, aquí escribo más o menos los criterios prácticos para manejar el kappa. Si el kappa se mueve entre 0 y 0,20, significa que no hay coincidencia, que la data que sirve solamente está entre 0 y 4%, no me sirve. Y aquí vean más o menos la clasificación que se toma como regla práctica, más que una regla escrita en piedra, es justamente una regla práctica para el kappa. Entonces, viendo el kappa, me doy cuenta de que mi modelo se encuentra en que hay un nivel de coincidencia débil y que solamente entre el 15 al 35% de mis datos son datos realmente fiables. Básicamente esa es la idea. Es decir, es un poquito mejor que el modelo anterior, que tenía un kappa, si ustedes lo calculan, era un kappa muy bajo, muy débil. Este mejoró, pero repito, no es la panacea, es un mejor modelo en principio que el anterior, y la idea es incorporando mejores herramientas. Por este sería un modelo que es mejor que el otro para este ejercicio. Entonces, a pesar de las tremendas, digamos, suposiciones que hemos hecho, el modelo funciona muy bien y nadie tiene una explicación correcta por qué funciona en todos los casos, digamos, pero funciona muy bien en la mayoría de ellos. En general, este es un modelo, además, que requiere muy poco, por eso es un buen modelo, porque requiere realmente muy poco. ¿Ok? No sé si se ha entendido hasta ahora. Me quedan 7 minutos que voy a pasar rápidamente al otro tema de los vinos porque está todo bien resuelto. Por favor, vamos un momentito al ejercicio, a Canvas. Un segundo. Voy a Canvas y copiar el ejercicio 9.5, creo que era, la determinación de la calidad del vino. Este que está acá. Entonces copien lo que está ahí, está bien explicado, traté de explicarlo precisamente porque sabía que no me iba a alcanzar mucho el tiempo. Y además ustedes tienen alguna experiencia con este conjunto, es uno de los que salió en uno de los talleres, no recuerdo cuál es, pero ya está acá. Aquí está la resolución del problema también. Entonces cópienlo, por favor. ¿Por qué quiero copiar este? Porque este es un problema real donde la regresión logística no funciona porque ahora tengo varias etiquetas, ahora tengo muchas más etiquetas que antes. Y ahora sí se puede usar este como única opción hasta el momento, digamos. Entonces, cópienlo. Y voy a ocupar el LDA precisamente porque tengo un problema multietiqueta ahora en general, con muchas etiquetas. Voy a ir nuevamente a R y recuerden qué es lo que significa el ejercicio. El ejercicio es que yo tengo un conjunto de vinos en particular y tengo la data. La data lo que va a mirar es fijarse en ciertas variables como la acidez, la volatilidad del ácido cítrico, la azúcar residual, etcétera. Son valores químicos. Y también tengo una variable, vamos a cargar la data, ustedes deben de tenerla. La data tiene al final una variable que yo quisiera clasificar, que se llama calidad. La calidad va a tener valores que se encuentran ahora podemos verla, la Unity en alguna parte lo puse, pero uno puede calcularla nuevamente acá. Por ejemplo, si uno escribe unite de mis datos, que lo llamé W para no llamarlo siempre datos, de quality, nos vamos a dar cuenta de que tenemos calidad 5, 6, 7, 4, 8 y 3, esos son mis datos. Y en particular, me doy cuenta de que no puedo ocupar una regresión de tipo logística porque ahora no es binaria mi data. Mi dato no es 0 y 1. Ahora tengo que clasificar en estos casos. Bien, entonces, una de las cosas que me doy cuenta cuando hago el glimpse es que mis datos tienen, a pesar de ser números, observen que son números, aparecen como carácter en todas partes. ¿Bien? Salvo quality, aparece como integer, el resto aparece como carácter. Y eso se debe a que cargamos la data y interpretó la data de esa forma en principio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es convertir todo a
Perdón, a lo mejor sí, qué raro está esto. Ya no importa. Lo que hice así, acá fue hacer un ciclo for para que convirtiera toda la data en numérico y el último que lo convirtiera a factor, para así, cuando hagamos glimpse nuevamente, esté todo como es correcto, digamos. Todo lo demás son numérico, y está numérico, y el último factor. Entonces hay que cuidarse, a veces cuando uno carga la data no viene con la clase adecuada, y por lo tanto hay que verificar, y eso no lo verifica con el glimpse, básicamente. Bien, una de las ideas es como que tenemos, eso lo hicieron ustedes en el taller, por eso voy a pasar muy rápidamente, ya que me queda muy poco tiempo. Voy a pasar que simplemente hacer una visualización. La visualización es como tengo muchas variables, no puedo visualizar un diagrama de dispersión por cada una de las variables, por lo tanto lo que voy a hacer es un análisis de componentes principales. Entonces eso es lo que nos da el análisis de componentes principales para cada una de las calidades, y eso lo deben haber obtenido ustedes. Y vemos que por lo menos en 2 dimensiones es incapaz de separar las calidades de los vinos, digamos. Los vinos, de alguna forma, la clase número 5 se ve bastante bien, y la clase 7 se ve como más separada, pero igual están como superpuestas unas de la otra, digamos, ¿no? La idea es si yo con otro instrumento que no sea el análisis de componentes principales, por ejemplo usando LDA, puedo capturar o puedo de alguna forma mejorar mi clasificación. Bien, acá, disculpen, creo que aquí me confundí. Opa. Por Dios. Perdón, vamos a terminarlo acá porque me confundí. Ustedes pueden hacerlo ahora, chicos, usando el LDA. Acá me confundí en qué sentido. Acá tomé otro método que se llama el multinomial. Por favor, aquí me equivoqué un poquitito de ejercicio. Perdón, acá. Tienen que hacerlo usando el LDA. Por favor, ustedes de tarea, les voy a dejar para la próxima clase que avancen en lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar el LDA, acá, cosas que no había hecho, escribimos acá modelo. Es que lo que pasa es que aquí voy a explicarle otra herramienta más que se llama el multinomial, que es el que voy a ocupar en otro modelo. Ya está listo acá, pero no me acordé de subir el modelo LDA. Entonces lo único que hay que hacer acá es exactamente lo que está aquí, quality, escribir esto mismo. Eso mismo que está ahí. Okay. Entonces voy a escribir esto y vamos a, perdón, aquí está, y calcular el modelo LDA. Perdón, modelo LDA, ¿qué es lo que está malo aquí? Perdón. Que tiene 2 paréntesis, perdón. Ya, listo. Listo, ahora sí se calculó el modelo. Por favor, calcular este modelo que está acá y simplemente tomar lo mismo que está arriba. Es decir, ¿qué significa lo mismo que está arriba? Hacer la predicción. Aquí me perdí. Vamos a copiar todo lo que está acá. Tengo 2 minutos para terminar. Voy a tomar aquí todo lo que tengo para que ustedes vean qué fácil es resolver el problema. Voy a copiar lo que tengo arriba. A ver si lo tengo arriba. Hasta tabla, vamos a copiarlo todo. Esta matriz de confusión. Y voy a hacer acá, por favor, separen acá después de haber capturado, después de haber hecho esta gráfica. Espero que me estén siguiendo, chicos, y lo copien acá. Lo mismo que está aquí. Voy a borrar todo esto. Y voy a dejar solamente las librerías de Caret para calcular las cosas. ¿Okay? Entonces voy a tomar aquí el modelo LDA. Y en vez de tomar, voy a escribir esto, lo voy a colocar dentro del modelo LDA. Entonces vamos a escribirlo aquí. Data Training, perdón, acá voy a escribir Quality, parece que era lo que era, Quality. Quality, en la data es Train Data porque lo vamos a hacer a partir de acá, pero el problema que tengo aquí es que en vez de... por Dios. Voy a hacer lo siguiente, por favor, chicos. Datos, para que poder usar la fórmula sin tener que hacer muchas cosas, van a ser W. Y listo. Ya, listo. Esa va a ser nuestra data. Y ahora vamos a correr nuestro modelo sin ningún problema y más fácil. ¿Ya? Entonces voy a escribir train de esto. Ya está para el vino. Y fíjense que es fácil. Lo único que hice fue renombrar los datos para correr lo mismo que está aquí. ¿Ok? El sumario no me sirve de nada. Y voy a colocar el prior. Entonces observen que ahora por cada clase me permite dar las probabilidades a priori. ¿Bien? Así que si tienen alguna, básicamente es lo mismo, no tienen que hacer nada, lo único que hay que hacer es reemplazar datos por W
y correr lo mismo que tenían arriba. No es absolutamente nada distinto de lo que habíamos hecho. Ahora voy a hacer la predicción, pero la variable ahora la voy a eliminar. Voy a eliminar esta línea 21 acá, porque ahora no va a estar en 21. Simplemente voy a dejar que el modelo reconozca la variable cualitativa por sí misma, digamos, ¿sí? Entonces tengo que hacer la predicción. Una cosa importante con los las prioridades a priori, que observen que casi no hay probabilidad de caer en la 3 a priori, ni en la 4, y solamente 5, 6 son las, digamos, la mayor cantidad de vinos están entre las 5 y las 6. Por lo tanto, no espero tener un buen resultado para las otras clases, porque a priori ya las probabilidades son muy bajas, simplemente porque no tengo, digamos, las observaciones suficientes en cada uno de ellos. Entonces yo a priori ya yo puedo saber, y valga la redundancia a priori, a partir de esas probabilidades que no voy a tener buenos resultados para esto. Entonces básicamente voy a tener mejores resultados entre los vinos 5, 6 y 7 aproximadamente. ¿Ok? Eso es lo que debo tener en mi modelo. Ok, vamos entonces a correr el modelo, a predecir el modelo de edad sobre los datos test set. Y aquí es donde tengo que mejorar un poquito porque la LDA class está bien, pero este es el que tengo que modificar porque ahora no se llama class. Creo que, no sé cómo se llama, quality se llama. Entonces en vez de class, voy a llamarle quality aquí, ¿no? Quality. Eso es lo que hay que cambiar en vez de class. Entonces aquí voy a llamarle quality. Quality, y aquí nuevamente quality, porque es la variable última, la variable se llama quality, no se llama class. ¿Ok? Bien. Eso está mal. Quality. ¿Ok? Entonces ahora puedo hacer la tabla de confusión, pero ahora la tabla es un poquito más compleja, porque ahora no es una tabla de confusión como las teníamos habitualmente, ahora tiene más variables, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 abajo, ¿no? Y aquí están los lugares, en la diagonal donde coincide. Por lo tanto, ahora va a ser un poquito más difícil. La exactitud del modelo la puedo capturar, 0.61. Esto lo puedo llamar a tabla, pero mejor voy a llamar rápidamente a Caret y resolver el problema. Nuevamente, en lugar de class, donde voy a escribir acá, test set class, perdón, acá debería colocar quality, para que funcione. Quality, y acá debo colocar quality, para que funcione. No sé si me están siguiendo, chicos, perdón, pero no había subido esto arriba, pero ahora no tengo ningún problema en correrlo. Bien. Data Reference Factor, hay un problema con las clases. Me faltó escribir aquí Data Test Quality. Quality, para que funcione. Bien, ahora observen que ahora yo tengo distintos, y ahí termino, ya que estoy pasado en 3 minutos. Me paso en 3 minutos, ahí termino rápidamente. Pero ahora observen que la sensitividad, la especificidad ahora no es única, sino que está dada referente a la clase. ¿Ok? Dejemos hasta el momento acá. ¿Alguna pregunta, dudas, algo que quieran expresar? Repito, para la próxima clase ojalá tengan esto listo, solamente hay que reemplazar lo que acabo de hacer acá. A mí se me olvidó, solamente utilicé otro método, pero realmente lo que quería mostrarles es que es muy sencillo aplicar el método una vez que tenga el código ya listo. Lo único que cambié fue el dato y el nombre de la variable dependiente. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que quejarse? ¿O no? Sorry. ¿Está todo bien? Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase el jueves. Esta semana sale otro taller más, el taller 4, no es el último, es otro. Faltan. Chao, profe. Entonces, esta semana tienen otro taller. Chao, entonces, chicos, que estén bien. Profe, gracias. Chao.